La tarde con 19 minutos, estamos de vuelta en Opinión. Vamos a hablar sobre la ley de herencias, ¿no? Una medida que el gobierno de Ollanta está planteando o que ha planteado anteriormente sin éxito, pero parece que en un futuro podría darse, ¿no? Porque en otros países se da esta figura que puede resultar impopular y hasta a veces difícil de entender. Por eso hemos invitado al especialista en el asunto, es el doctor Jorge Bravo Cuxi, del estudio Rosselló Abogados. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, este tema del impuesto a las herencias es un tema que viene permanentemente comentándose, bueno, cada cierto tiempo comentándose, porque formó parte de una propuesta, formó parte del proyecto eventualmente de reforma tributaria que propuso Ollanta, ¿no? En realidad hubo varias propuestas, ¿no? Varias propuestas tributarias. Y el gobierno con facultades legislativas pudo aprobar algunas, pero otras se quedaron. La ley de herencias es una. Efectivamente, el tema del impuesto a las herencias fue uno de las modificaciones tributarias que se esperaba implemente, pero a la fecha aún no se ha implementado. Pero nuevamente en los últimos días se ha vuelto, digamos, a comentar en el medio especializado que este sería uno de los anuncios. De repente, ¿no? Ahora el 28 de julio, ¿no? ¿En qué consiste, doctor? Coméntenos. Bueno, básicamente el impuesto a las herencias consiste en aplicar un impuesto al tráfico patrimonial sucesorio, o sea, los bienes que son obtenidos producto precisamente del fallecimiento de las personas, ¿de acuerdo? Las herencias propiamente dichas, también los legados, las donaciones y los anticipos de legítima, ¿no? Es un poco eso, ¿no? O sea, todos los bienes que, producto de causa de muerte, pasan de las personas, de los padres a los hijos, por ejemplo, ¿no? Cuando se ha anunciado una reforma tributaria, doctor, uno al toque hace números, ¿no? Porque de eso se trata. ¿Por qué, como hemos estado conversando atrás de micros, buscar rascar la olla cuando me parece que la clave está en ampliar la base tributaria, ¿no? Y no ampliar más bien la presión tributaria. Sí, en realidad este tipo de impuestos, más allá de no ser populares, no generan una gran recaudación tributaria. Como yo les comentaba, en Perú nosotros hemos tenido este impuesto desde la época virreinal, ¿no? Y en realidad lo tuvimos hasta el segundo gobierno del presidente Belaúnde, ¿no? Entonces no se trata pues de una novedad, no ha funcionado. Precisamente se eliminó porque uno de los efectos que generaba es que cuando se producía precisamente el tráfico patrimonial de, sobre todo, patrimonios importantes, lo que terminaban haciendo los herederos para pagar el impuesto era vender los propios activos, ¿no? Entonces, y si se trataba de empresas, esto definitivamente afecta pues a la propia actividad empresarial, ¿no? Ese es un poco el tema, ¿no? Es decir, no genera mayor recaudación. No solo no genera mayor recaudación, sino que es un impuesto complicado de controlar, y más bien yo me atrevería a decir que podría generar una informalización del propio tráfico sucesorio, ¿no? Bueno, pero habrá un cálculo, me imagino, ¿no? De lo que pueda generar o no. Cuando se preparan este tipo de proyectos, ¿se calcula? ¿Se estima, su ¿no? impacto? Sí, claro que sí. El equipo económico de Ollanta, de hecho, que debe haber hecho un análisis del impacto económico, ¿no? Desde la perspectiva personal, yo creo que ese no debería ser el norte, ¿no? Que lo que debería hacer este gobierno es mirar más bien al sector informal, ¿no? Claro. ¿Y países con sistemas tributarios modernos lo utilizan o no? En realidad, países con sistemas modernos tienden a dejar este tipo de impuestos, ¿no? Lo que es curioso es que los países de la región que no tienen necesariamente sistemas tributarios modernos o envidiables, lo tienen aún, ¿no? Chile, Argentina, Bolivia, el mismo Brasil, pero no son impuestos bien vistos, no son impuestos resistidos, antitécnicos, cuestionables. ¿Y de ¿no? cuánto porcentaje del patrimonio se está hablando que se tiene que pagar el impuesto? En realidad, ese es otro de los temas, ¿no? Aparentemente la alícuota no es muy alta, pero sí se está apuntando a grandes patrimonios, ¿no? O sea, claramente lo que se busca es una inafectación para no tocar las herencias, digamos, de niveles pequeños, y fundamentalmente apuntar a grupos importantes. ¿Se le pone una cuota para herencia o todos tienen que pagar? No. Normalmente lo que se hace una escala progresiva acumulativa, ¿no? A más herencia, más tasa, ¿no? Y se parte de un mínimo no imponible, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad que esto tenga que ver con el lavado de activos? Que se hereden de pronto las propiedades y pase de mano en mano de repente.
Sí, pero es que hay otros mecanismos Hay otros en este mecanismos, momento ¿no? para controlar Bueno, ahora eso, con ¿no? notarías me parece que se está trabajando. Y en los bancos, por cierto, ¿no? La El otro día localización. fui a hacer un depósito y me preguntaron hasta mi tipo de sangre. Sí, Ah, efectivamente. Ahora está preguntando de dónde sacas el dinero. Y no sabía yo qué responder, ¿no? Imagino que de mis ingresos, dije, ¿no? No he robado nada. Sí, hoy en día la administración tributaria maneja la tecnología de una manera eficiente, ¿no? Bases de datos importantes, ya las declaraciones se comienzan a hacer informáticas. El Estado tiene herramientas para controlar esto, ¿no? Y de repente, por ejemplo, le pongo un caso para que nuestros oyentes aterricen un poco en la práctica y cómo podría afectarlos. Personas que son de bajos recursos, por ejemplo, que tienen sus padres que han construido una pequeña vivienda, fallecen, se la dejan, pero ellos no tienen mayores, viven con las justas, no tendrían de dónde sacar este impuesto. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Vender la casa para abonar ese impuesto sobre lo heredado? ¿O? Es en la venta, me parece ¿No? que se aplica el impuesto, ¿no? No, en este caso si se establece un impuesto a Claro, las yo le herencias, recibo y no al tengo de momento- dónde pagarlo. Vivo endeudado, vivo con las justas y tendría que venderlo heredado. Increíblemente tendrían Para- que vender parte de lo heredado para poder pagar el El impuesto. impuesto. O sea, por eso es que Claro. normalmente en estos casos se ponen mínimos no imponibles para no afectar a, digamos, a la base de la población y básicamente apuntar hacia grandes fortunas, ¿no? Pero esto a su vez es inequitativo, ¿no? Claro, porque se estaría discriminando de alguna manera Por también, supuesto, así es. Bueno, para cualquiera, Discriminación ¿no? para arriba. De todas maneras, sea mucho, sea poco, se está discriminando. Así O es. se está obligando a la persona a pagar para poder contar con ese derecho, ¿no? Y imagínense ustedes si este impuesto se logra crear, ¿no? Estamos añadiendo más complicaciones a la labor de la propia administración tributaria, porque esto va a tener que ser controlado, fiscalizado, y como comprenderán, los tráficos patrimoniales a ese nivel reciben también planeamientos tributarios, ¿no? ¿Qué otros puntos en la reforma podrían venirse, doctor? ¿De qué otro impuesto podríamos conversar? Por ejemplo, el impuesto a la renta se ha modificado también, me parece, ¿no? Sí, hay modificaciones al impuesto a la renta. Lo que el sector especializado espera en realidad es que más que crearse más tributos, los tributos existentes se simplifiquen, se hagan más eficientes y se apunte hacia la lucha contra la informalidad. O sea, el problema que tenemos en el Perú es ese, ¿no? Es la informalidad y la gran brecha tributaria que se genera cuando esta gente informal no tributa, ¿no? Por lo tanto, la presión tributaria actual no es una presión tributaria real, ¿no? Se habla de un 16.2%, pero la verdad es que la presión tributaria real está por el borde, casi por el 36-37%, ¿no? Claro, porque hay un montón de gente que produce ingresos, ganancias, pero está absolutamente fuera del sistema, ¿no? Y se carga la mochila en los que están dentro del sistema. La mochila es pesada para Claro. ellos. Ese es el objetivo frente al cual el Estado debe plantear estrategias inteligentes, ¿no? A mí se me ocurrían algunas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es generar en las personas naturales un mecanismo de control contra algunos sectores informales. Por ejemplo, ¿no? Simplemente señalo uno, el caso de los profesionales independientes que atienden a personas naturales. Como una persona natural no necesita el comprobante de pago para sustentar un gasto, lo que termina ocurriendo es que estos profesionales no emiten el comprobante de pago y no pagan el impuesto a la renta. Eso cambiaría si la ley del impuesto a la renta permitiera a las personas naturales, por ejemplo a nosotros, que deducir esos gastos. Entonces, una vez que una persona natural puede deducir el gasto, pide el comprobante de pago y exige obviamente que este profesional tribute. Esa es una forma de generar inclusión y formalización y tributación, Habría ¿no? que hacer el cálculo, ¿no? Sí, claro. O sea, al final se lograría, porque se le quitaría parte del impuesto y de repente no se recupera eso. Hay en países como Estados Unidos que el impuesto es aparte, ¿no? No es el monto que te muestran y más bien el tax, ¿no? Que le llaman bien aparte. Ese método aquí, ¿usted cree que podría servir? ¿O igual uno se arriesga, digamos, a que no se emita, no simplemente no se emite la factura y se acabó, ¿no? Si no Claro. nadie exige, No, yo creo que en el caso del impuesto a las ventas estamos bien con el impuesto que tenemos, ¿no? Porque si cambiamos a un impuesto a las ventas consumidor final como el que tienen en Estados Unidos, aquí definitivamente habría una evasión tributaria impresionante, ¿no? más aún. Olvídense, sí.
Aquí creo que el impuesto al valor agregado, el IGB, es un impuesto que todavía nosotros tenemos que mantener, está cumpliendo precisamente con la meta de generar recaudación, ¿no? Bueno, y se está cumpliendo además con la promesa de dejarlo en 18%, ¿no? Sí, claro. Sí, efectivamente. Bueno, doctor, muchas gracias por haber venido. Nos ha absuelto varias dudas de esta ley de herencia. No sé si algo más que tengan que indicar. No, muchas gracias por la invitación. Simplemente comentarles que este jueves 18 de abril en el Hotel Los Delfines, los tributaristas del Perú nos vamos a reunir en el Congreso Anual de Tributación Empresarial, que organiza Beita Meetings, que es una oportunidad para discutir precisamente de estos temas tributarios, de reformas y cosas para el bien del país. Y lanzar alternativas se convierte en vinculante de alguna manera. Quisiéramos pensar que sí, efectivamente, ¿no? Porque los profesores que vamos a hablar en ese foro, lo que buscamos es dar ideas para que efectivamente el país sea un país viable para todos, ¿no? Ojalá salgan de ahí muy buenas ideas. Gracias. Que sean acogidas. Gracias, doctor. Muchas 6:30, pausa, regresamos con más aquí en Opinión.